estaba diciendo que dentro de las circunstancias actuales, ¿no?, los presupuestos teológicos y si se constata el carisma de cada iglesia, a mi modo de ver, aunque comprendo que esto también es lógicamente discutible, la pastoral debe ser entendida sobre todo desde la idea de proyecto. Y repito que puede ser un tema muy discutible, claro, pero pienso que es bueno distinguir entre lo que es el proyecto y lo que son los planes que se van sucediendo y se van concretando. Pero el proyecto sería eso, las grandes opciones, las grandes coordenadas de una iglesia que con conciencia de sujeto se proyecta hacia el futuro. Por poner un ejemplo, es lo mismo que una persona. Una persona cuando tiene 19 años, 20 años, se pregunta: ¿yo qué quiero ser de mayor? Esos son los grandes objetivos y las grandes coordenadas. Es decir, yo con 20 años, desde mis posibilidades, desde mis capacidades, desde mis recursos, ¿cómo me proyecto en el futuro? Y al servicio del proyecto están los planes. Porque esta diferencia de nivel yo creo que es importante, porque en caso contrario los planes se pueden reducir a cosas que se hacen y todas al mismo nivel. Y sin embargo, esta dialéctica entre proyecto y planes creo que abre más perspectivas, porque los planes, claro, el proyecto se hace a largo plazo, los planes se pueden hacer a un ritmo más breve y se pueden ir adaptando según las circunstancias, ¿no? Y entonces, en esta perspectiva, se puede entender lo que es la conversión pastoral y misionera de la que tanto habla el Papa Francisco. Y aquí a mí me gustaría hacer una precisión simplemente, que no sé si compartís la impresión, pero los lineamenta del sínodo del año 2012 dedicado a la nueva evangelización advertía que cuando hablamos o bien de nueva evangelización o bien de conversión pastoral y misionera, corremos el riesgo de pensar en los otros. Y sin embargo, cuando hablamos de esto, lógicamente tenemos que pensar en nosotros. Y la cuestión que planteaba los lineamenta del sínodo decía que en el fondo es una cuestión, decía, de verificación eclesiológica. Es decir, nosotros como Iglesia estamos dispuestos, o hasta qué punto estamos dispuestos a recorrer y a atravesar el camino que está delante de nosotros. ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué miedos tenemos? ¿De qué tenemos que liberarnos? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Y esta cuestión de la verificación eclesiológica, es decir, esta reflexión de ese nosotros eclesial sobre sí mismo, creo que es fundamental. Y entonces así se puede lograr el equilibrio y la armonía entre las distintas dimensiones de la fe, que también es un equilibrio que hay que mantener en sinfonía para que la imagen de la Iglesia sea equilibrada. Y yo suelo mencionar estas dimensiones que habría que tener en cuenta para ver hasta qué punto tenemos que lograr un equilibrio más adecuado, ¿no? Porque la fe se celebra, lógicamente, para eso está la liturgia y todas sus manifestaciones. La fe también se organiza.
La fe se profundiza y se transmite, es decir, tiene que haber reflexión, formación teológica, catequesis, etcétera, ¿no? La fe también se compromete, y se compromete en el servicio de la caridad, de la justicia, de la defensa de los derechos humanos, de los inmigrantes, etcétera. Y la fe que se celebra, se organiza, se profundiza, se transmite y se compromete, la fe también se ofrece y se hace invitación. Es decir, a través del diálogo, de la visita a la gente recién llegada, de la presencia pública. Es decir, el dinamismo de la fe que mantiene a la comunidad tiene todos estos dinamismos. Y entonces, claro, nuestra figura de iglesia los mantiene en equilibrio o se privilegian unos de un modo excesivo. Son también preguntas que habría que plantearse para intentar descubrir los carismas que están presentes en nuestra iglesia, ¿no? Entonces, si se logra el equilibrio y la armonía de las dimensiones de la fe, vamos percibiendo este movimiento de ese nosotros que tiene multiplicidad de protagonistas y que, como ya hemos visto, es más que la participación de los laicos. Es ver la comunión en todas sus dimensiones que se hace vida concreta y que por tanto tiene que contar con una serie de elementos, por ejemplo, con las parroquias, porque ya sabéis que las parroquias también en un momento determinado tuvieron muy mala imagen pública. En España, por ejemplo, en los años 70 se escribieron libros con títulos como este: Hacia una iglesia sin parroquias, porque la parroquia era vista como ejemplo y modelo de anquilosamiento, de una estructura caduca. Hacían falta otro tipo de formaciones comunitarias, ¿no? Y sin embargo luego se ha producido lo que un pastoralista italiano ha denominado la vendetta, o sea, la venganza de la parroquia. Es decir, la parroquia se ha vengado de sus acusadores, sobre todo por dos razones. En primer lugar, porque la parroquia es el rostro más cercano y más visible de la Iglesia Madre, que no pone ningún tipo de condiciones para la acogida, para el reconocimiento. Y esa dimensión maternal de la Iglesia que se hace presente, como decía Juan Pablo II, en las plazas y en las calles de nuestras ciudades, es un elemento insustituible, porque en caso contrario hablaríamos de un elitismo que no es cristiano. Pero luego hay otro aspecto, y es que por esas paradojas de la vida, la parroquia ha quedado situada en la encrucijada de la misión. Es decir, la parroquia, en cierta medida, entiéndase la expresión, no tiene que ir a la frontera de la misión, porque la frontera de la misión pasa por la parroquia, pasa por las puertas de la parroquia y pasa por el despacho parroquial. Cuando alguien viene a pedir el bautismo para el hijo y no sabemos qué fe tiene, o no sabemos si están realmente casados por la Iglesia, cuando vienen niños que no han aprendido a rezar de ningún modo, cuando hay necesidades en el entorno de la parroquia, cuando hay gente que se acerca a la parroquia simplemente por curiosidad,
para mirar. Entonces, claro, la pregunta es, ¿estamos en la frontera de la misión? La cuestión es ver con qué actitud espiritual el párroco o quienes colaboran con la parroquia acogen. De tal manera que la parroquia, yo creo que ha recuperado una actualidad que debe ser, pues, potenciada. Y por eso creo que es tan importante el pensar en la práctica de asambleas parroquiales. Porque yo en Burgos también asistí hace tiempo a varias y me parece que es un instrumento magnífico, aunque también creo que ha descendido la práctica y el entusiasmo. Pero la asamblea parroquial tiene la ventaja, por un lado, de ser un momento de convocatoria, informativo, de crear la conciencia de nosotros, de estimular el discernimiento, de ver cuáles son las necesidades, cuáles son los carismas. Y yo por eso creo que la práctica de las asambleas parroquiales, más allá de que exista el consejo pastoral de la parroquia, me parece que es un instrumento fundamental para configurar ese nosotros parroquial, porque al fin y al cabo la parroquia es célula de la diócesis, ¿no? Pero bien, todo esto comprendo que es discutible, ¿no? Y lógicamente la parroquia es insustituible, pero si lo vemos en perspectiva de lo que es la iglesia local, hay que contar con distintos ámbitos, con distintos sectores, precisamente por la complejidad de nuestra vida actual y porque la parroquia es insustituible, pero a la vez, como se suele decir, es insuficiente. Y por eso hay que conjugar ámbitos y sectores y potenciar los carismas y los ministerios, ¿no? Aquí, por ejemplo, como he oído, pues existe una buena práctica de diáconos permanentes. Me parece que es una buena expresión del dinamismo diocesano. O, por ejemplo, la celebración dominical en ausencia de presbítero, lo cual supone un carisma y un ministerio de gran calidad. Y claro, lo que hay que hacer, me parece a mí, es a este tipo de carismas otorgarles toda la relevancia eclesial. Es decir, no es cosa o cuestión de unos pocos, es que en esos pocos se realiza la tarea de lo que es la Iglesia, ¿no? Entonces habría que preguntarse si a este tipo de ministerios se les otorga toda la relevancia eclesiológica con un envío, una celebración comunitaria, etcétera, etcétera, ¿no? En este planteamiento, el Consejo Pastoral Diocesano a mí me parece que es el paradigma de donde debería verse en el mejor modo este funcionamiento sinodal a nivel de diócesis. Porque claro, en el Consejo Pastoral evidentemente habría que conseguir una auténtica representatividad de los distintos sectores, parroquias, etcétera, y que sea realmente el ámbito donde lo que a todos afecta, por todos sea tratado, de tal manera que quienes allí se encuentran presentes puedan también informar y estar en contacto con aquellos que son representados. Son cuestiones evidentemente de sentido común, si la lógica de la teología funciona. Y luego también en este punto, pues yo creo que es posible de algún modo superar esa alternativa entre lo consultivo y lo deliberativo. Porque a la luz de lo que veíamos antes del canon 34 de los apóstoles, ¿no? Porque si se comienza diciendo que un consejo es simplemente consultivo,
con eso ya se le está desautorizando. Y a mí me parece que no hay que caer presos de esa alternativa que en lenguaje canónico puede tener pleno sentido, pero que en el funcionamiento sinodal puede resultar sumamente peligroso, ¿no? Porque evidentemente, como decíamos esta mañana, esto no es cuestión de minorías y mayorías. El párroco, si es el que preside, lógicamente en determinados momentos tiene que actuar en defensa de las minorías, pero precisamente para que el nosotros no se destruya. Y por eso es por lo que decir, es simplemente consultivo y no llega a deliberativo. A mí me parece que hay que procurar evitar ese tipo de alternativas porque, es decir, se puede plantear un conflicto si un día en un consejo parroquial alguien plantea que Jesucristo no es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero lógicamente este tipo de hipótesis son tan excesivas que no se van a plantear y por consiguiente la mayor parte de las cuestiones van a ser de funcionamiento. Entonces, cuando el párroco tiene que intervenir para salvaguardar la unidad, yo creo que cuando realmente se tiene que producir no es para imponer su postura, sino para salir en defensa de una minoría cuando la mayoría se le impone de un modo que bloquea el diálogo, ¿no? Y aquí realmente siempre luego es muy difícil ver cuál es el momento adecuado. Pero también yo sigo pensando que en el campo de la pastoral es fundamental tener los criterios teológicos claros y el sentido común de la vida pastoral, ¿no? Y luego ya para acabar, quería simplemente del sínodo diocesano hacer una breve referencia porque puede servir también como criterio para el funcionamiento a otros niveles, ¿no? Y es que yo siempre digo que el sínodo diocesano, donde mejor se capta y se percibe su lógica, es desde la Eucaristía de clausura. Es decir, desde mi propia experiencia, creo que es el momento en el cual se percibe la identidad del sínodo diocesano y, por tanto, del funcionamiento sinodal de una iglesia. ¿En qué sentido, no? En que en la Eucaristía final es el momento en el cual no hay más que una Eucaristía en la diócesis. Todas las demás quedan suspendidas porque en un momento determinado el obispo, en medio de su presbiterio y en medio de su pueblo, se sitúa en la celebración de la Eucaristía, por un lado, agradeciendo a Dios el carisma y la misión que ha recibido. Y desde la conciencia de misión ve el camino que precede a esa Eucaristía de clausura, donde ha habido análisis de la realidad, ha habido encuestas, ha habido debates, ha habido tensiones, ha habido opciones, y entonces desde la perspectiva de esa Eucaristía de clausura, la Iglesia concreta, que da gracias a Dios por la misión que ha recibido y por la misión que se le ha encomendado, también asume y hace propios los carismas, las decisiones, los consensos que se han ido elaborando. De tal manera que no se ve como la victoria de un grupo o de un sector, sino como la consolidación de un nosotros que se siente protagonista y que ha ido ejerciendo la comunión en lo concreto
en medio de dificultades, intentando integrar a todos, porque en definitiva, a la luz de lo que hemos visto, todo acto auténticamente eclesial es un acto litúrgico, en el cual participan los bautizados en presencia del Dios Trinitario que los convoca. Y por tanto, esta imagen o esta referencia de lo que es la Eucaristía de clausura del sínodo diocesano, a mí me parece que puede servir muy bien de pauta o de criterio para el funcionamiento de la sinodalidad habitual a nivel de parroquia o de cualquier otro tipo de celebración. Y bueno, con esto sí que hay que acabar ya. Falamos sobre paróquias e sobre o Conselho de Assembleia Paroquial. Na nossa diocese estamos a procurar trabalhar numa dinâmica de unidades pastorais. Várias paróquias que trabalham em conjunto. Esse dinamismo aplica-se na unidade pastoral. A unidade pastoral torna-se como que uma grande paróquia, ou será que a unidade pastoral inclui o ser paróquia? Claro, yo en esto comprendo que también aquí toda opción es discutible, ¿verdad? Pero lo que yo me pregunto, es decir, la unidad parroquial, claro, ahora, aquí hay que recordar, ¿verdad?, lo que decía el Papa, es más fácil decirlo que hacerlo, y luego uno nunca conoce bien las circunstancias de cada lugar, ¿no? Pero yo personalmente, la pregunta que me hago es, ¿qué realidad eclesial merece ser llamada parroquia? Y ese debería ser el criterio. Es decir, para que algo pueda ser designado parroquia, tiene que haber un grupo de bautizados, de ministerios, de carismas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, yo esa es la pregunta que planteo a nivel de principio o a nivel teórico. Ahora, en lo concreto es aplicable, pero yo creo que la rearticulación de las diócesis hoy día es una tarea fundamental, ¿no? Entonces, ahí es donde habría que lanzar ese tipo de discernimiento comunitario, claro. Pero al menos, ya digo, mi pregunta, o al menos el punto de partida de mi planteamiento, sería ese. ¿Qué es la realidad eclesial que merece ser llamada parroquia? Na situação de pessoas, famílias, das paróquias que já não se interessam nada da igreja, só aparecem, sei lá, quando há um funeral ou qualquer coisa, e como é que realmente podemos tratá-las como igreja? São batizadas, mas no hay interés nenhum. Ahora, yo en eso creo que, claro, como la Iglesia es una realidad compleja, yo creo que hay que distinguir niveles. Entonces, de algún modo también, forzando la expresión, podríamos preguntarnos quiénes son el núcleo de la parroquia. Porque evidentemente existe esa mayoría. Ahora, yo creo que en cualquier lugar existe un grupo que tienen una mayor conciencia de ser iglesia y de ser parroquia. Entonces, desde esta perspectiva, yo personalmente insisto mucho en lo que podríamos llamar espiritualidad vicaria, o si queréis una eclesiología vicaria, en el sentido de que existe siempre un núcleo que asume determinadas tareas en nombre y al servicio de la mayoría que es más indiferente.
pero que lo que no podemos hacer, creo yo, es marcar diferencias tajantes o demasiado radicales, ¿no? A mí me gusta la expresión que utilizan algunos pastoralistas que hablan de la iglesia del umbral, que en cierta medida pues también pueden ser considerados iglesia, ¿no? Entonces, digamos, en una parroquia existe el núcleo más consciente de su carisma, de su ministerialidad, etcétera, ¿no? Entonces, si ese grupo se encuentra en el seno de la parroquia, puede pensar, es que los otros que simplemente se acercan son de segunda categoría. ¿Y cuál es la actitud? Cerrar las puertas, porque es incómodo escuchar el rumor de los que se encuentran en el umbral. Y yo por eso, o sucede, por ejemplo, el fenómeno, pues eso, de las peregrinaciones, de la gente que son... Una famosa socióloga de la religión francesa, Danielle Hervieux-Leger, dice ya que el cristiano practicante habitual de toda la vida, ese va desapareciendo y quedan dos figuras de cristianos fundamentalmente, ¿no? Lo que ella denomina los convertidos y los peregrinos. Los convertidos son esa minoría, sobre todo los que pertenecen a nuevos movimientos, nuevas corrientes de espiritualidad, etc. Y existen los peregrinos, que ella piensa sobre todo en los que participan en las Jornadas Mundiales de la Juventud o, por ejemplo, los que visitan Tessé. Pero podríamos decir los que visitan Fátima, los que visitan Lourdes, ¿no? Entonces estos peregrinos no tienen también derecho de pertenencia eclesial. Entonces a mí me parece que en cada parroquia que tenga un número suficiente de personas, existe ese núcleo que sería lo que llamaríamos comunidad parroquial, pero que luego hay distintos grados de pertenencia. Y los que se encuentran en el núcleo únicamente pueden afrontar su ministerialidad si lo viven con esta actitud vicaria que decía antes, que en el fondo eso es lo ministerial, ¿no? Pero en fin, esto ya digo, es todo está tan abierto a discusión y a interpretaciones diversas. E esse tipo de consciência encontra-se muito frequentemente, sobretudo nos pais idosos, já velhos, que têm filhos a quem procurar dedicar a fé e a prática religiosa. Os filhos são dos tais peregrinos e eles dizem, eu faço por eles. Já que eles não fazem, eu rezo por eles. E dizem-lhes, já que não rezas, já que não vais à missa, vou eu na tua vez. Isso também acontece com frequência em algum tipo de irmandades ou de confrarias, em que muitas vezes a pessoa inscreve-se na confraria para cumprir com deveres de outros parentes que também estão inscritos, mas que não fazem nada. Essa consciência é mais viva do que parece. E Maria também. Claro, es que como la realidad es tan compleja, podemos retomar lo que decíamos esta mañana del Papa, es decir, la realidad no puede ser introducida en una idea, porque una idea o un concepto siempre queda desbordado por la realidad, ¿no? Entonces, en este tipo de complejidad,
pues yo creo que hay que intentar tener algunos criterios que permitan identificar ese núcleo de lo que es la Iglesia, ¿no? Pero que también, si la Iglesia es pueblo en camino y es madre, pues tiene que integrar todo este tipo de fenómenos. Y me llama la atención, por ejemplo, la insistencia del Papa en que, porque a veces desde determinados planteamientos pastorales se es muy exigente con el tema del bautismo, ¿no? De la posibilidad de conceder o no el bautismo o aplazarlo. Y sin embargo ya veis que el Papa actual insiste mucho en que también es un derecho de los niños el recibir el bautismo, ¿no? Por tanto, pues, en fin, yo creo que en este tipo de cuestiones, como no hay respuestas mágicas, creo que, como decía antes, algunos principios teológicos claros y sentido común pueden servirnos de pauta siempre que eso sea asumido por el conjunto de la Iglesia local. En fin, tampoco se puede dar más